Asambleísta Ricardo Olcuango, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino, dijo Simón Bolívar. Buenos días, colegas asambleístas. Muchas gracias, señor presidente, por haber incluido este proyecto de resolución tan importante y sobre todo oportuno, tomando en cuenta el contexto de la represión durante las protestas populares en contra del gobierno de facto en el hermano país de Perú. No hace falta abordar a profundidad los antecedentes de la llegada a la presidencia del profesor Pedro Castillo, toda vez de que su elección ha sido fruto de un proceso democrático, es decir, por decisión del soberano y en apego a la Constitución. Sin embargo, de aquello, las minorías oligarcas con los medios de comunicación se han encargado de encaminar un vergonzoso proceso de desprestigio con tintes de discriminación racista y sin argumentos. Resulta fundamental, señor, señalar que durante los 17 meses del mandato del presidente Pedro Castillo fue sujeto sistemático de ataque a su gestión, mismos que otras cosas se vieron reflejadas en dos intentos por someterlos a juicio político por parte de legisladores de la oposición en el Congreso peruano. Procesos que no prosperaron por carecer de fundamento constitucional. No eran otra cosa que esfuerzos de las élites clasistas por deshacerse de un presidente que proviene de los sectores populares, campesinos, de ronderos, que, entre comillas, no satisfacía los complejos de superioridad. Para el 7 de diciembre del 2022, el Pleno del Congreso del Perú decidió destituir al presidente Pedro Castillo por supuesta permanente incapacidad moral, entre comillas, y decidieron arrestarlos bajo los cargos de rebelión. Como consecuencia, su anuncio enmarcado en la Constitución peruana de disolver el Congreso, lo que equívocamente fue calificado por los grupos de opositores y las élites peruanas como un golpe de Estado, entre comillas, asumiendo de esa manera el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte. El 8 de diciembre del 2022, como siempre, de la manera más oportunista y siempre fiel a su interés prácticamente intervencionistas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de manera pública condena, entre comillas, la toma de poder constitucional. En ese entonces ya expresidente Pedro Castillo, considerándolo como ilegal, entre comillas, y expresó su apoyo al gobierno de facto de Dina Boluarte como un gobierno de unidad nacional, entre comillas. Pero ese momento, y una vez que la señora Boluarte decretó el estado de emergencia, cientos y miles de personas se unieron para ejercer su derecho a la protesta, para exigir el retorno al Estado de Derecho, aspiraciones que lejos de materializarse fueron respondidas con represión ordenada por la presidenta Boluarte. En este escenario, policías y militares reprimieron con armas de fuego letales a manifestantes en el aeropuerto de Ayacucho, e incluso cuando los manifestantes huían, es decir, las atacaban de espaldas. En ese contexto, el señor Edgar Prado Arango, de 51 años de edad, salió a auxiliar a un herido y fue alcanzado por 2 proyectiles que le causaron la muerte de trauma de tórax abierto. La respectiva necropsia, que forma parte de la investigación en la jurisdicción peruana, afirmó que con el señor Prado recibió 2 proyectiles de guerra de fusil HK Gail calibre 5.56 milímetros y de otro de calibre 9 milímetros, fuentes de medios de comunicación peruana. Como consecuencia de lo sucedido,
la sociedad civil, en su mayoría indígena, incrementó las manifestaciones en varias regiones del país, en las que se exigían la liberación del presidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso y el retiro de la presidencia de facto de Dina Boluarte. Para el 12 de diciembre, los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia, frente a los hechos evidenciados, se alinean a favor del presidente Pedro Castillo y en solidaridad con el pueblo peruano, señalando que se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y a tener un tribunal independiente, y lamentando que desde el inicio del mandato del presidente Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra. Para el momento que se decretó el estado de emergencia, ya sumaban 10 muertos, todos ellos por armas de fuego letal. Para ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un llamado a las instituciones del Perú para entablar un diálogo serio, amplio e inclusivo, como base crucial para preservar la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificaba que el conteo de fallecidos en ese contexto de las protestas llegaban a 10, registrando a su vez detenciones arbitrarias y agresiones en contra de periodistas en el uso excesivo de gas lacrimógeno para disparar a manifestantes, y considera que la situación amerita la máxima observancia en el compromiso de las instituciones democráticas para garantizar los derechos de la población. Como consecuencia del ejercicio del derecho a la protesta del pueblo peruano y la represión propia, fuentes policiales confirmaron que la cifra de muertos se elevan a 62 desde que comenzaron las manifestaciones en diciembre del 2022, utilizado directamente por armas de fuego letal. En ese contexto, como una arista adicional a la crisis, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuart Ralón Orellana, identificó que existe debilidad institucional en Perú. En esos momentos, y que se llama a que se respete los estándares interamericanos de la legalidad, necesidad y proporcionalidad, de igual manera, señaló que en medio de las protestas existe, por parte del gobierno y de ciertas élites, discriminación a los ciudadanos al calificarlos como terroristas, senderistas e indios de manera despectiva en el contexto de las manifestaciones. Como si lo que sucede en Perú no fuera suficiente para alarmar a la comunidad internacional, el gobierno del presidente Guillermo Lasso entregó armas a Dina Boluarte para que siga la masacre en Perú. Ecuador ha entregado 12,000 granadas, las mismas que deberían ser investigadas. Y con eso genera mayor represión, lo cual no parece inaceptable y irresponsable. Finalmente, colegas asambleístas, considero que es fundamental en estos momentos solidarizarnos con nuestro hermano del pueblo Perú, toda vez que no podemos ser indiferentes frente a la matanza de ningún ser humano, mucho menos por parte de agentes del Estado, que son los primeros llamados a precautelar la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. Dejemos a un lado cualquier postura política, ya que esto se trata de vidas humanas, y lo mínimo que podemos hacer es solidarizar con los familiares y el pueblo en general, que está atravesando momentos difíciles con toda convicción. Espero que tengan una salida democrática urgente y que a la medida de lo posible signifique la reivindicación de la voluntad soberana para que retorne la estabilidad institucional en nuestro hermano país de Perú. Pido su gentil apoyo a este proyecto de resolución que, si bien no soluciona el problema, se ratifica el sentido de solidaridad en atención de parte de esta Asamblea frente a la crisis regional que afecta a los ciudadanos de nuestra América.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas.